Gloria a Dios. ¿Qué tal, hermanos, amigos? Qué bueno que están con nosotros otra vez en una cita con Dios. Este martes, segundo día de discipulado. Dios me los bendiga abundantemente a todos. Gracias por conectarse. Creo que este día vamos a aprender muchísimo de la palabra del Señor. Así que por ahí yo sé que está ya listo con su lápiz, su pluma y su cuaderno para anotar, porque estaremos estudiando un tema muy interesante que todo cristiano y toda persona que inclusive no es cristiano debe conocer, porque vamos a hablar de los dones sobrenaturales del Espíritu. Y digo toda persona debe conocer porque muchas veces llegan a la iglesia y se manifiestan los dones del Espíritu de Dios y los confunden con manifestaciones del enemigo, porque están acostumbrados a ¿qué? A experimentar o a observar cómo el enemigo se manifiesta a través de rituales, etcétera, etcétera. Sabemos que el enemigo es el imitador número uno de Dios, acuérdese. Satanás es el imitador número uno de Dios. ¿Y cuál es la función del enemigo o por qué quiere imitar? Quiere confundir a la gente para cuando vengan y experimenten el verdadero poder de Dios, digan, no, esto no es de Dios. ¿Sí? Y inclusive uno que no conoce las manifestaciones, cuando yo fui a una iglesia por primera vez, repito, yo me asusté, dije, ¿y qué está pasando aquí? Porque uno desconoce el Dios Todopoderoso, desconoce las manifestaciones tan maravillosas del Señor, porque estás acostumbrado a lo humano, a lo natural o a lo sobrenatural, pero del enemigo. Entonces, es necesario que los hijos de Dios conozcamos, ¿sí?, esto de los dones sobrenaturales, y que también a unas personas que no conocen del Señor. Así que invita, comparte este video, también si es necesario, si tienes por ahí conocidos que a lo mejor tienen dudas, o que tú dices esto le va a ayudar a esta persona para entender muchas cosas, compártelo en el nombre del Señor. Y la dinámica de hoy va a ser la misma de ayer. Todas las preguntas, y que Dios los bendiga a todos aquellos que el día de ayer estuvieron por ahí preguntando, comentando o pidiéndome inclusive el estudio del día de ayer. Dios los bendiga. La dinámica va a ser la misma. Mándeme por favor por inbox las dudas que tenga, los comentarios, o igual también si desea el estudio de hoy. La idea es que usted lo tenga también, aunque ahí lo va a tener grabado. Usted se va a meter ahí y lo va a tener para volverlo otra vez a estar escuchándolo y volver a hacer apuntes por si por ahí se le pasó algo. Porque ese tema es muy importante, es trascendental, porque estamos en los últimos tiempos, y la profecía de Joel, que inclusive viene en Hechos capítulo 2, dice que en los postreros tiempos o en los postreros días se derramará el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, y profetizarán, y empieza a declarar lo que va a suceder en los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, el Espíritu Santo se está derramando y se está manifestando de una manera sobrenatural, ¿sí? Y si es sobrenatural, quiere decir que no entendemos con nuestra mente lógica, con nuestra mente finita, lo sobrenatural de Dios. Entonces, necesitamos entender cómo se mueve, aunque no realmente entendamos la esencia, por qué lo hace, profundamente por qué lo va a hacer. Simplemente lo hace, y yo debo saber cómo se manifiesta. ¿Para qué? Para darle la gloria al Señor y no estar con temor y no decir, ah, no, es que esto es del enemigo. No, es de Dios. Aquella persona que busca a Dios verdaderamente, ¿sí? Dios se manifiesta y los dones empiezan a fluir. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar este día los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Un don es un regalo. Dios nos regala a todos sus hijos, a toda la humanidad, dones que vamos a usar para este tiempo. Es decir, todos tenemos algunos dones por ahí, un don mínimo, pero muchas veces no sabemos que lo tenemos. Muchas veces se manifiesta, pero no sabemos qué es. Entonces, si un don es un regalo, y un regalo se da, ¿por qué? Porque se ama, porque se aprecia a la persona. Entonces, Dios nos ama y nos da esos regalos, esos dones. Y dice sobrenaturales que no los podemos entender, ¿sí? La diferencia entre un don y un regalo, y un premio, es que el premio, tú tienes que hacer algo para ganártelo. Un ejemplo, si hay un maratón, una carrera, tú te preparas, tú te esfuerzas, llegaste a la meta en primer lugar, se te otorga un trofeo, una medalla,
no sé, dinero. Y no es que se te da porque se te da, sino que simplemente es el resultado del esfuerzo que tú te ganaste. Ese es un premio. Para el don, tú no tienes que hacer absolutamente nada, porque es un regalo de amor que Dios nos da. Ahora, lo que yo sí tengo que hacer es cuidar cómo voy a usar el don. Dios lo da, pero yo soy responsable de cómo usarlo. Y siempre hay que usarlo para la gloria del Señor. Siempre hay que usarlo para la gloria del Señor. Y los dones que Dios nos da son para edificar la iglesia. Escuche, es para edificar la gente. No es para provecho personal, para decir, yo tengo cierto don, para inmediatamente ponerme ahí en el Facebook como no sé, la persona que tiene dones, y darme el like y todo. No, 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 no. Es para bendecir, para edificar a las personas, para edificar la iglesia. De acuerdo a lo que dice la palabra en el primer libro de Corintios capítulo 14, verso 12. Primera de Corintios 14, 12 dice: puesto que anheléis tener los dones espirituales, dice, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los dones son para edificar a los demás. Acuérdense muy bien, no son para agarrar fama, ni para obtener beneficios personales, ¿sí? Para ganar gente, para traerla a mi ministerio, a mi liderazgo, para que me presuman. No, no, no. Es para bendición de los demás. Y siempre toda la gloria, si tú que me estás viendo, escuchando, Dios te usa en algún don, siempre dale toda la gloria al Señor para que Dios te siga usando y que Dios, escucha, se siga gozando a través de lo que puso en tus manos. Hay que estar muy, muy claros de esto, porque los dones son regalos. Y lo que me llama la atención es que el Señor, cuando da un regalo, no te lo quita. El Señor ahí lo deja. O sea, no es que, hijo, le está usando mal el don, mi hijo se lo voy a quitar. Los dones son irrevocables, de acuerdo a la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios te lo da, no te lo quita, pero tú eres responsable de cómo usar los dones. ¿Sí? ¿Recuerda la parábola de los talentos? Donde Dios viene, les entrega talentos y al final les empieza a pedir cuentas por cada talento que les entregó. Dios algún día nos pedirá cuentas también por los dones que nos entregó, de cómo lo usamos. Así que si tú tienes algún don, úsalo para la gloria del Señor. Y sí, yo estoy seguro que lo tienes. A lo mejor a algunos hace falta que lo activemos en el poder del Espíritu Santo. Si empiezas a buscar a Dios, de repente empiezas a tener revelación. Dios te empieza a hablar y empiezas a entrar en un mundo sobrenatural, que lo primero que uno hace es sorprenderse. ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo loco, esto no me había experimentado. Simplemente estás entrando a un nivel, a una etapa sobrenatural, donde los dones se están activando en tu vida, que ya estaban ahí. Ahora, se activan y gloria a Dios, tu vida empieza a dar un giro espiritual, ¿sí? Inclusive hasta anímicamente, tus sentimientos y emociones empiezan a ser modificados por causa del uso de los dones. ¿Sí? Muchos nos hacemos más sensibles a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios. Otros, al contrario, se empiezan a levantar el cuello y ahora, ¿sabes qué? Tienes que llamarme de tal manera, voy a poner mi teléfono ahí para que todo el mundo me busque. Pero el interés es quizás hasta económico, quizás de poder, algún aspecto negativo, pero que no sea tu caso. Ahora, no toda la gente usa los dones para, vamos a llamarlo así, para ganancia personal. No, no, no. La gran mayoría, la inmensa mayoría, muchísimos, los usan en la iglesia, obviamente, para la gloria del Señor. Así es de que vamos a hablar de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Recuerda que son ilógicos, que son sobrenaturales, sobre naturaleza. No los podemos entender al 100%, pero sí los podemos experimentar personalmente o recibir el beneficio a través de alguien que tenga ese don y que nos edifique. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos por ahí
abrir nuestras Biblias o apuntar por ahí la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y empieza el apóstol Pablo diciendo a los hermanos: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Es decir, el Señor no quiere que nosotros ignoremos los dones espirituales. Cuando dice el apóstol Pablo es porque es inspirado por el Espíritu Santo. Recuerda lo que vimos ayer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, aún dice la palabra, hermanos de Ríos de Vida, hermanos que se conectan, hermanos que están viendo este video, no quiero que ignoren acerca de los dones. Y la pregunta es, pero Señor, ¿por qué no quieres que ignoren? Porque es peligroso ignorar cómo funcionan los dones espirituales. Porque el enemigo puede agarrar ventaja, ¿sí? Porque muchas veces se empiezan a experimentar en nuestra vida y creemos que nos estamos volviendo locos, etc. Entonces dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, no quiero que ignoren, hermanos, iglesia, Ríos de Vida, persona que estás conectado. Y empieza el Señor a hablar en el versículo 2 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice, sabéis que cuando eras gentil, o sea, cuando no eras cristiano, se te extraviaba llevándote como se lleva a los ídolos mudos. O sea, se está comparando, fíjate, con la gente que no conoce del Señor, con un ídolo que lo tienes que mover porque es mudo, que no habla, que no... Dice, ustedes eran semejantes, ¿se acuerda cuando andaban en el mundo? Dice, pues ahora son diferentes. Dice, por lo tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, la palabra anatema es maldito, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y luego ahora empieza lo que vamos a estudiar. El versículo 4. Ahora bien, hay diversidad, o sea, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego el 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Te fijas? Primero habla de dones, de ministerios y de operaciones. Los dones ya los vimos. Los ministerios es todo aquel que ha sido llamado, de acuerdo a Efesios 4, hay ministerios de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor. Hay muchos ministerios, inclusive hay ministerios de misericordia, hay muchísimos ministerios. Está, por ejemplo, hoy en día el ministerio de alabanza, de intercesión. Por eso dice que hay diversidad. No hay uno, hay diversidad de ministerios. Y luego dice, hay diversidad de operaciones. O sea, que el Espíritu Santo opera como Él quiere. Se manifiesta como Él quiere. De repente a lo mejor alguien te va a decir, no sé, ¿sabes qué? Da 5 pasos al frente y Dios te va a sanar. Y tú das 5 pasos al frente y Dios te sana. Porque es la manera en que Dios operó, ¿sí? Para recibir tu sanidad. En ocasiones solamente el Señor dice, ¿sabes qué? Levanta las manos o levanta tu mano derecha. Es una manera de operar del Espíritu Santo a beneficio de aquellos que le creen. Así que si tú le crees al Señor, Dios se va a manifestar de una manera como tú no te imaginas, porque recuerda que mi Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede y omnipresente, en todos lados está. No podemos limitar a Dios. Si Él te dice, das 2 brincos y dalos, es porque algo bueno viene, porque es la manera de operar del Espíritu Santo. Así que no cuestionemos cómo es que opera el Espíritu de Dios, porque quizás estaremos juzgando al mismo Espíritu Santo. Amén. Es lo que dice el versículo 6. El 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ya hablamos que es para provecho ¿de qué? De la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. 1 Corintios 14, 12 dijimos que es para la iglesia, para edificar la iglesia. El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu, escucha, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, estamos entrando en los dones ya, palabra de ciencia. A otro,
palabra de sabiduría, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero fíjate lo que dice el 11. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios lo reparte como Él quiere, sabiendo que hay un buen propósito en cada uno. Así que estos dones, vamos a estudiarlos ahorita, los 9 dones del Espíritu, para que mucha gente pueda entender cuando llega a la iglesia o aún los cristianos, qué es lo que está pasando. Ahora, los dones, ¿sí?, son para este tiempo. Recuerda, son para este tiempo. Porque hay sectas que no tienen el Espíritu de Dios, que no se manifiesta el Espíritu Santo en ellos. Y dice, no, es que los dones ya pasaron. Ya esos dones ya no existen, esos ya fueron en la antigüedad. No. Si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, es porque Él siempre se va a manifestar, es porque Él siempre va a hablar. Y yo escucha lo que dice 1 Corintios 13, del 8 al 10. 1 Corintios 13, del 8 al 10. Dice, el amor nunca deja de ser. Y lo escucha, eso es interesante. Porque hay gente que agarra este versículo para decir que los dones ya terminaron y vamos a entenderlo. El amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías, escucha, se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí está hablando de 3 dones del Espíritu Santo. Dice, porque en parte conocemos un don y en parte profetizamos. O sea, se van a acabar los dones porque en parte ahorita estamos conociendo y en parte estamos profetizando. Porque no conocemos el 100%, sino que Dios nos da como por gotitas, ¿sí? Como que para manifestar estas, pero cuando estemos en la presencia del Señor será muy diferente. Entonces, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso dice, ¿por qué se van a acabar estos dones? Porque ahorita en parte profetizamos, en parte lo estamos usando. Y luego dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, cuando venga el Señor por nosotros, cuando estemos en su presencia, lo que es en parte se va a acabar. ¿Y qué es lo que es en parte? Lo que estamos ahorita profetizando, lo que estamos ahorita usando los dones que son en parte. Dice, entonces cuando venga lo perfecto es cuando se va a acabar. Yo te pregunto, ¿ya estamos en el cielo? ¿Dios ya nos llevó a la perfección? No, entonces necesitamos los dones espirituales, aunque sea en parte, o sea, aunque sea algo pequeño, pero los necesitamos ahorita. Entonces no es cierto que por ahí que los dones ya cesaron, que los milagros ya no hay, que es una mentira del enemigo. ¿Para qué? Para confundir a la gente. Los dones están vigentes porque estamos en la tierra todavía recibiendo parte de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es tan maravillosa, tan inmensa, que si Él dejara caer su gloria sobre un mortal, sobre una persona como nosotros, inmediatamente caeríamos muertos de tanta gloria, de tanta presencia. Igual los dones, Dios no nos revela todo. Usted puede ir con un profeta a decirle, a ver, profeta, ¿qué hice ayer? Pues no sé, porque solamente el Señor le permite profetizarle ciertos detalles, ¿sí? Por eso dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando entonces dice, en parte, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se va a acabar. Ojalá que quede muy claro este aspecto. Los dones no han terminado, sobrenaturales, hasta que estemos en la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablando de esto, vamos a, de una otra manera, ubicar los dones para que se puedan entender, ¿sí? Vamos de una otra manera como que a direccionar los dones. Vamos hay una palabra
acumularlos, agruparlos, esa es la palabra. Vamos a agrupar los dones para poder entender, ¿sí? Hay 3 grupos en los cuales estos 9 dones vamos a agruparlos para que usted pueda entender. Número 1 son los dones de revelación, ¿sí? Dones de revelación. Hay 3 dones de los 9, 3 dones son de revelación. Número 1, palabra de ciencia. 2, palabra de sabiduría. 3, discernimiento de espíritus. De acuerdo a lo que viene, lo que acabamos de leer ahorita en Corintios 12. Amén. Los dones de inspiración son género de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Si es el otro grupo, los de inspiración. Y el tercer grupo se le llama los dones de poder. ¿Cuáles son? Dones de sanidades, operación de milagros y fe. Dones de sanidades, operación de milagros y fe. Voy a repetirlos de una manera rápida porque yo sé que a lo mejor, aunque puede repetir el video, ¿verdad? Pero se lo voy a repetir nuevamente. Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración, los que inspiran. Género de lenguas o las lenguas. Interpretación de lenguas y profecía. Los dones de poder. Dones de sanidades, dones de milagros y dones de fe. ¿Sí? Son los 3 grupos para poder estudiar los 9 dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Ahora, los dones de revelación es una revelación directa del Espíritu Santo. O sea, no es que tú estés indagando algo, no es que tú estudies, no es que tú... No, viene una inspiración de repente del Espíritu Santo y te empieza a revelar, te empieza a hablar, te empieza a decir lo que pasó o lo que va a pasar. Eso es algo directamente del Espíritu Santo. Y algunos lo confunden porque algunos van con brujos, escucha, y les dicen, no, mira, es que tú hiciste esto, esto y esto otro. Y se queda uno, oh, qué tremendo. Lo que pasa es que ellos tienen demonios, ¿sí? Recuerda que Satanás no es omnipresente, él solamente está en un solo lugar, pero tiene millones de demonios que andan por todos lados. Y los demonios son aquellos que andan viendo a la gente y cuando llegan, porque los brujos tienen demonios, que el Señor los reprenda, están atestados de demonios y los mismos demonios van y le dicen, esta persona así, 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 así. Y la gente se queda anonadada y empieza a ir con ellos porque es cierto, mira, sí me dijo lo que tenía, sí me dijo lo que pasó, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás, recuerda que es el imitador número 1. Pero existe la revelación de parte del Señor, ¿sí? Y uno de los dones de los que hablamos, recuerda que son un grupo de 3 dones en este llamado de revelación. Número 1, palabra de ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento, ¿sí? Esa es la palabra ciencia, conocimiento. Entonces, esa palabra de ciencia es cuando el Señor trae una revelación, un conocimiento de cierto detalle específico que la persona, por ejemplo, si tú estás enfrente de mí y Dios, yo tengo ese don de revelación o don de ciencia, el Señor me dice, ¿sabes qué? Tú tienes una hermana que se llama fulana de tal y está enferma tal, así, 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 así. Entonces, tú vas a decir, ¿y quién le dijo? Hay gente que se queda asombrada, que va a la iglesia y Dios nos habla de repente y pareciera como que, oye, ¿quién le dijo al pastor? Oye, ¿quién le dijo a fulanito? No, es que Dios nos da revelación. No siempre, recuerda, para que no vayas, a ver, pastor, revéleme qué fue ayer. No, esto viene una inspiración de repente de parte de Dios cuando Él quiere manifestar algo específico con la gente. Y es cuando viene la palabra de ciencia, de conocimiento. Amén. Había una persona que no creía en eso. Y esto me lo comentó precisamente una persona que se mueve en este don de una manera tremenda, en don de ciencia. Y lo criticaba, era un pastor, por cierto. Lo criticaba, lo juzgaba y decía, no, es que esto no me late, como que esto no es de Dios. Pero Dios hablándole a él, llegó a la oficina del pastor y le dijo, oiga pastor,
pues sé que usted no cree en las manifestaciones, esto y esto otro, pero para que sepa que es Dios, así, para que sepa que es Dios el que me está usando, no es el enemigo. Usted andaba buscando las escrituras de su casa, perdió las escrituras, pero sabe una cosa, sus escrituras están, y ya le dijo exactamente dónde estaban. Ahí estaban las escrituras. ¿Para qué? Para confrontar a ese hombre, ¿verdad? Que no creía, porque obviamente muchos estamos mal enseñados, ¿sí? Y obviamente no los juzgo, simplemente pues tenemos esa mala influencia, esa mala enseñanza, y rechazamos todo lo que es el Espíritu Santo por metemos a pura letra, letra. Y rechazamos al Espíritu Santo. Entonces, ese hombre le reveló Dios a ese hombre y entonces empezó a creer. Inclusive yo fui a la iglesia, ¿sí? Fue un culto maravilloso donde se manifestó el Espíritu Santo de Dios tremendamente. Ya después. Eso es lo que hace el Señor. Palabra de ciencia es conocimiento. Otro de los dones de revelación es la palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría no es que tú estudies la Biblia y entre más sabes, porque alguien es que tiene el don de sabiduría. No. Esos son sobrenaturales, recuerda, ¿eh? No son que tú estudies y luego, el hermano tiene el don de sabiduría. Claro que no. O sea, el don de sabiduría es sobrenatural, viene de una revelación de parte de Dios específicamente, ¿sí? Para dar un mensaje. Normalmente funcionan juntos el de palabra de ciencia y el de sabiduría. Ciencia es el conocimiento y la sabiduría es que Dios te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos ahorita a este ejemplo que te acabo de mencionar. Dios me revela dónde están las escrituras. Ciencia. Pero palabra de sabiduría es qué es lo que la persona tiene que hacer. ¿Sabes qué? Tienes que ir a aquel lugar, mover este librero y abajo del librero ahí vas a encontrar. O sea, viene la revelación, pero viene la sabiduría. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, para todo esto, hermano, hay versículos en la Biblia. Por ejemplo, si nos regresamos a la palabra de ciencia, de conocimiento, donde Dios no puede ser burlado, donde hay gente que llega y piensa que no se va a descubrir nada. Repito, Dios nunca va a avergonzar a nadie, ¿eh? A nadie va a avergonzar el Señor. Pero Dios conoce y sabe las circunstancias. Dios sabe lo que el hombre hace. La palabra de ciencia tú puedes encontrar en Hechos capítulo 5, versículo 3, los que están apuntando ahí. Palabra de ciencia para que hagas ejemplos conforme a la Biblia. En Hechos 10, del 19 al 20. Ahí te vas a encontrar con ejemplos de lo que es palabra de ciencia. ¿Sí? Palabra de sabiduría, puedes irte a Hechos capítulo 10. Hechos 10, del 28 al 30. Encontrarás un ejemplo de lo que es la palabra de sabiduría. Hechos 21, del 10 al 11. Y Hechos 27, del 21 al 24. ¿Sí? Ahí vas a encontrar lo que son precisamente ejemplos de estos dones manifestados que hoy se están manifestando todavía. El tercer don de revelación es el don de discernimiento de espíritus. Discernir es distinguir los espíritus, ¿sí? Es decir, cuando te viene ese don, que tienes tú el don, viene el Señor y ves inclusive a una persona y el Señor de repente te dice, esa persona tiene un espíritu de suicidio. Esa persona tiene un espíritu de enfermedad. Esta persona tiene un espíritu de, no sé, de ira. Pero también viene el discernimiento donde esa persona tiene un espíritu de amor. Esa persona tiene un espíritu de dadivoso, por llamar así. Tiene un buen espíritu. O sea, el discernimiento de espíritus no es solamente ver demonios por todos lados. Tampoco es eso. Recuerda que los dones tienen un propósito, ¿eh? Si yo voy, por ejemplo, a un mall y digo, es que todos tienen demonios. ¿Cuál fue el propósito? Se supone que si Dios me da esa revelación y digo, esta persona, ejemplo, está poseída de demonios, de hechicería, de brujería. Es porque Dios quiere que yo vaya, ore y Dios la libere. No solamente para decir, sí, esta persona tiene ese espíritu, que ella también. No, es con un propósito, ¿sí? Con un propósito específico. Por eso yo no puedo ver demonios en todos lados, ¿sí? Yo no puedo ver ángeles tampoco en todos lados. Dios nos permite en cierto tiempo
poder discernir o distinguir los espíritus con propósito. Y ahí, por ejemplo, encontramos Hechos 16 al 18. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, vas a encontrar tú ahí por ahí un ejemplo, y muy sonado, pero ahí se los dejo, de una persona que tenía un espíritu del enemigo, y los apóstoles lo discernieron. Y hay espíritus que aparentemente se quieren camuflajear, ¿ve? Como esta mujer. Tiene un espíritu tremendo del enemigo y decía: escuchen a estos hombres que traen el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Cualquiera podría decir: ay, qué bueno, son de los nuestros. Pero como los apóstoles tenían ese espíritu o ese don de revelación, inmediatamente la callaron, la reprendieron y salió el demonio de ahí. O sea, hay espíritus, hermanos, que muchas veces se quieren camuflajear, se quieren infiltrar, pero cuando aquellas personas que tienen o tenemos el discernimiento de Dios, los podemos detectar y orar por ellos, obviamente, liberarlos y obviamente bendecirlos. No solamente salir y decir: ese tiene un espíritu inmundo. No, orar por ellos y que el Señor haga la obra, lo que tiene que hacer con ellos. Amén. Esos tres fueron los dones de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Es el primer grupo. Amén. Recuerde que puede hacer por ahí sus preguntas, sus comentarios, inbox. No ahorita en vivo, porque pues obviamente va a haber detalles ahí, ¿verdad? Conflictos porque alguien no puede creer esto y alguien sí, etc. Vamos con los dones de inspiración. ¿Sí? Dones de inspiración son los que se manifiestan poderosamente y traen mensajes. Escuche, traen mensajes de parte de Dios. Viene una inspiración divina, ¡paz! De repente, y traes un mensaje. Son los de inspiración. Dios te inspira. Y por ejemplo está el don de lenguas. Es el primero. Alguien confundió por ahí, inclusive hasta puso un escrito por ahí, un estudio donde, según para esta persona, el don de lenguas es cuando tú vas a la universidad y estudias varios idiomas. Recuerda que estamos hablando de lo sobrenatural de Dios y que viene para un tiempo específico, ¿sí? Para un propósito específico y para una persona específica. ¿Sí? No es que yo vaya y estudie lenguas en la universidad y ahora sí ya tengo el don de lenguas. No, no, no. Esto es sobrenatural. ¿Sí? Y generalmente cuando hay un don de lenguas, ¿sí? Tiene que haber interpretación. Son dos dones que van pegados, así como la palabra de ciencia y sabiduría. Son dos dones. ¿Por qué? Porque uno te revela qué es lo que está pasando y el otro te dice qué hacer. Ahora, aquí, en el don de género de lenguas, la gente empieza a hablar en lenguas, ¿sí? Empieza a hablar, cuando es un don, es muy diferente cuando eres bautizado. Quiero hacer un énfasis aquí tremendo, porque hay gente que confunde mucho esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que tú lo puedes leer, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, escucha, según el Espíritu les daba que hablase. No estudiaron nada ellos. Vino una inspiración divina y empezaron a hablar en diferentes lenguas, inclusive terrenales, hay lenguas angelicales también. Entonces, ahí no hubo interpretación. ¿Por qué? Porque ahí había, ¿cómo se puede decir? La llenura del Espíritu. Solamente entendían los que estaban afuera, pero no era un don sobrenatural que ellos tenían de interpretación. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos eran de África y alguien estaba hablando en africano. Alguien eran de Mesopotamia y lo escuchaban, de Grecia y escuchaban el griego. Alguien estaba hablando en román, en el idioma italiano y alguien estaba entendiendo, pero no porque aquellos tenían la interpretación, simplemente porque eran de esas regiones, pero los que no sabían qué estaban hablando eran los que estaban recibiendo los 120, ¿sí? El Espíritu Santo. Ninguno estudió en ninguna universidad. Entonces, esos dones de lenguas vienen por inspiración, ¿sí? Una cosa es la llenura, una cosa es ser bautizado, que es cuando tú hablas en lenguas aunque no haya nadie alrededor, ¿sí? Por eso cuando el apóstol Pablo habla y él dice: yo solamente permito que dos o a lo más tres hablen y los demás interpreten. Es porque había el don de lenguas y había interpretación, ¿sí? Pero no estaba impidiendo en lenguas porque él mismo dijo:
y no impidase el hablar en lenguas. Dice, porque yo hablo más que todos vosotros, así que no impidan el hablar en lenguas. Y hay gente que entiende y agarra una partecita ahí donde dice el apóstol Pablo que nomás hablen dos o a lo más tres, y si no hay intérprete, callen. Y dice, ya ven, aún el apóstol Pablo está diciendo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Dice, procurar los mejores dones, pero ¿saben una cosa? No impidan el hablar en lenguas. La llenura del Espíritu se manifiesta en lenguas, por eso usted ve predicadores o nos ve a nosotros que de repente hablamos en lenguas, está diciendo, ¿qué está diciendo? Se está edificando su propio cuerpo, se está edificando su espíritu, perdón. Su espíritu se está edificando, aunque no hay intérprete. Pero cuando hay un don, que es diferente, ahí yo hablo en lenguas y otro que tiene el don está interpretando lo que yo estoy hablando. Y hay edificación para el pueblo, ¿sí? Para que no por ahí se confunda con gente que no cree en esto. Esto es bíblico y es para este tiempo. Y por ejemplo, del hablar en lenguas, puede usted agarrar el texto 1 Corintios 14:27. 1 Corintios 14:27. Ahí puede haber ejemplos. Y 1 Corintios 14:22 también. ¿Sí? Es porque hay un mensaje. Cuando hay el don, escuche, el don de lenguas, es porque hay un mensaje. Cuando es la llenura, cuando es el bautismo, ahí no hay mensaje. Su espíritu, dice la palabra, se está edificando, aunque su mente quede sin entendimiento. Eso lo dice el apóstol Pablo. El espíritu se edifica y la mente queda sin entendimiento. Amén. Ok, dijimos que la interpretación de lenguas está unido a las lenguas, al don de lenguas. Y usted ahí un texto, por ejemplo, para verlo de interpretación de lenguas, puede ver en 1 Corintios 14:28 y 1 Corintios 14:13. Para que vea la interpretación de lenguas. 1 Corintios 14:28 y 1 Corintios 14:13. Recuerde que estamos hablando de los dones de inspiración. Es el segundo grupo que estamos analizando, donde está el don de lenguas, donde está la interpretación de lenguas y donde está la profecía, que es el tercer don de este grupo de dones de inspiración. La profecía. Y es cuando se otorga un mensaje al que tiene el don, ¿sí? Un mensaje profético de algo que va a acontecer, un mensaje con características, escuche, un mensaje profético tiene que tener características específicas, tiene que ser de edificación, tiene que edificarte, o bien tiene que exhortarte, ¿sí? Un mensaje de profético es, me tiene que exhortar. La palabra exhortar significa que me tiene que animar, me tiene que motivar. Un mensaje profético, ¿sí? Me tiene que edificar, me tiene que motivar o me tiene que direccionar de lo que yo estoy mal, que el Señor me hable a través de un profeta y me diga, oye, tú tienes que cambiar, tú tienes que, pero es específico de parte del Señor. Tiene que consolar, un mensaje profético. Consolación, exhortación y edificación. Otra vez, el mensaje profético tiene que tener esos tres condimentos: exhortación, edificación y consolación. Y algo muy importante, un mensaje profético nunca tiene que contradecirse a la palabra del Señor. Nunca tiene que contradecirse a la palabra del Señor. Un mensaje profético. Así que puede recibirlo si es de motivación, de exhortación, de corrección, de edificación o de consolación. Amén. Esos son los dones de inspiración. Vamos con el tercer grupo de los dones. Se les llama dones de poder. ¿Sí? Son dones sobrenaturales de poder que el hombre por sí solo no los va a ejercer, no los tiene, ¿sí? Aunque sea muy inteligente, e inclusive aunque sea muy espiritual, no. Los puede activar si ya los tiene, si es espiritual. Pero no porque yo sea espiritual voy a tener los dones que yo quiera. No, es buscar a Dios, su presencia, para que Él active lo que ya está puesto en mí. Entonces, estos dones de poder son tremendos, hermano. Y son unas manifestaciones para este tiempo, y que mucha gente va a la iglesia, ve cómo se mueve el Espíritu a través de estos dones y dice, yo quiero eso. O lo contrario, ¿qué está pasando aquí? Que esta iglesia no es normal.
No, es que Dios no es normal. Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Por eso la iglesia tiene que ser sobrenatural. Amén. Y uno de los dones de poder es el don de sanidades. ¿Sí? Los dones de sanidades están vigentes para hoy. ¿Sí? Y Dios los da a quien Él quiere, pero con propósito. Ahora, aquí también, yo no digo que tengo el don de sanidad si yo fui a estudiar medicina y soy un buen médico y como se maneja en alguna secta por ahí, en alguna religión que no cree en el mover del espíritu, mira, ese tiene el don de sanidad porque estudió medicina. Aquí nadie estudió, los apóstoles no estudiaron, ¿sí? Ninguna, ni medicina, ni lengua, ni nada, es una inspiración del espíritu, igual nosotros. Esos vienen y fluyen cuando hay necesidad. Recuerde que los dones, grábese muy bien esto, son para un tiempo específico, para una persona específica, con un propósito específico. Entonces, si yo tengo enfrente a una persona enferma, y es el tiempo que Dios la va a sanar, yo tengo el don, yo oro por esa persona, y esa persona recibe el milagro, ¿sí? Ahora, ahí puedo entrar, por ejemplo, hay una palabra que hablamos, la operación. ¿Cómo opera el milagro? Si Dios a mí me dice, dile a esa persona que abra la puerta, y al abrir la puerta va a recibir la sanidad. Ah, ok.